Hebreos, capítulo 1, 57-08-21. Predicado el miércoles 21 de agosto de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 27 minutos, para aportar un poco. Creo que no hay nada mejor para mí que la palabra. La fe viene por el oír, y por oír la palabra de Dios. Los miércoles, y quizás los domingos, uno de los servicios dominicales, le damos al pastor un pequeño descanso, que se lo merece, y pensé que quizás podríamos estudiar un libro de la Biblia. Solíamos hacerlo, y a veces lo dedicábamos un año entero. Recuerdo una vez que estudiamos el Apocalipsis durante un año entero. Pero, ¡ay!, qué cosas aprendimos. ¡Qué maravilloso fue! Luego retomamos el libro de Daniel, o el de Génesis, o el de Éxodo. Y lo estudiamos capítulo por capítulo, y eso conecta toda la Biblia. Me encanta. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Un poco más adelante, tendremos que, si el Señor continúa bendiciéndolos y seguimos adelante, profundizaremos en temas muy profundos. Iremos de un lugar a otro a través de las Escrituras. Me gusta comparar las Escrituras entre sí. Así debe ser. Es una imagen hermosa y grandiosa. En este libro que estamos estudiando, veremos, salvación, sanidad divina, milagros, misericordias y griega. Todo entra aquí. Y tal vez cuando llegue a un punto donde tenga que ir a las reuniones, nunca sé cuándo voy a estar en una reunión, llamado a una reunión, porque no tengo nada decidido hasta que siento la guía para hacer algo. Y eso puede ser, antes de la mañana, puede que vuele a California, a Maine o a algún otro lugar, justo donde él me llame. Por eso no establezco itinerarios largos y definidos, porque no puedo hacerlo. Mi ministerio no está diseñado para eso, y simplemente es diferente. Y ahora, vuelvo a casa solo para descansar un poco. Bajé 10 kilos en la última reunión. Y el hermano Mercier y el hermano Goad vinieron hace un rato y me dijeron: hermano Branham, me fijo en lo que hace. Pone todo su corazón en ello. Dije: esa es la única manera de hacer un buen trabajo para el Señor. Poner todo lo que tiene al frente de Cristo. Todas sus fuerzas, toda su alma, todo su corazón, toda su mente, todo lo que tiene. Cuando haga algo, hágalo bien o no lo haga. Simplemente déjelo estar. Si va a ser cristiano, ponga todo lo que tiene en Cristo. Ese es su tiempo, su talento, su todo. Me fijaba en este joven aquí. Es su esposa, el hermano Burns, ¿verdad? Tocando y cantando allí, esa joven pareja. Y no es un piano ni un órgano, sino algún tipo de instrumento. Lo tocan, lo puntean y hacen algo por el Señor. Si pudieras hacer eso y cantar, y eso es, ganar almas. Haz algo, no importa. Si sabes silbar, pues silba. Simplemente haz algo. Simplemente testifica o haz algo por el reino de Dios. Lo que tengas, úsalo al servicio de Dios. Bueno, no vamos a quedarnos mucho tiempo, porque sé que trabajan, tienen que madrugar, y griega. Voy a cazar ardillas todas las mañanas. Les digo la verdad, eso es lo que hago. Para eso vengo a casa, para descansar un poco. Así que me levanto sobre las 4 y salgo al bosque a cazar un poco y me voy a dormir. Estoy recuperando algo de peso, así que descansaré después, si Dios quiere. Y todo bien. Bien, ahora vamos a entregar sus Biblias. Quiero que traigan sus Biblias cada noche, como puedan. Si a alguien le faltan algunas, ¿quiere alguien seguir las lecturas? Tenemos algunas aquí. Pediríamos a algunos de los acomodadores que las repartieran. ¿Alguien quiere una? Bueno, levanten la mano. Me pregunto si, hermano, Doc, venga aquí y traiga estas Biblias. Está parado ahí cerca y el hermano Burns. ¿Es cierto? ¿Burns? Le oí decir, ¿qué? Conrad. Lo llamé, quizás me estoy quedando un poco sordo, hermano Neville. ¿Cómo supe el nombre Burns? Conozco su rostro, y simplemente no podía pronunciar su nombre. Y, ya sabe, a medida que uno envejece, descubro una cosa. Me cuesta más leer esta Biblia. Y odio pensar en tener que usar gafas para leerla. Pero hace poco pensé que me estaba quedando ciego. Fui a ver a Sam. Y Sam me dijo: Bill, no sé. Dijo: te conseguiré una cita con un especialista. Y fui a Louisville. Debió ser la voluntad del Señor. Algún especialista famoso, no recuerdo su nombre. Pero había leído mi libro y me dijo: si alguna vez regresas a África, quiero ir contigo. Dijo: y sí, los africanos te adoran. Y añadió: son muy supersticiosos, sobre todo con un bisturí, para cortar, así que, dijo, quiero dar 6 meses de mi vida para operaciones de cataratas y cosas así en las misiones.
Y añadió. Si pudiéramos ir juntos y te ganaras su favor así, dijo. Entonces, si tuvieran cataratas y operaciones oculares, me encantaría darlo gratis, 6 meses. Y no recuerdo cuánto tiempo hay que esperar para una cita con él. Estábamos sentados en una pequeña habitación y se encendió una lucecita roja en la parte trasera de una habitación oscura. Pues podía leer las cartas. Decía, 20-20. Podía leerlo de cualquier manera. Y lo puso en 15 y 15, y pude leerlo. Y lo puso en 10 y 10, y pude leerlo. Dijo. Bueno, no tienes ningún problema con los ojos. 7 tenía un pequeño telescopio. Puso un aparatito ahí atrás, una cosita. ¿Conoces esos telescopios antiguos? ¿Cuántos los recuerdan? Solíamos mirar a través de ellos y ver imágenes. Es igual. Y me dijo, ¿puedes leer eso? Y yo dije, sí, señor. Me dijo, léelo. Tenía, un párrafo entero, más o menos así, y empecé a leerlo, y él empezó a abrirlo. Seguía leyendo cada vez más despacio, y él llegó a algo así. Me detuve. Me dijo, te puedo decir una cosa. Ya pasaste los 40. Le dije, sí, así es, mucho más. Me preguntó, ¿cómo lo has hecho? Dijo, el ojo humano, naturalmente, cuando llegas a los 40, como si el pelo se te encaneciera, el globo ocular se aplana. Dijo, si vives lo suficiente, eso volverá. Dijo, eso es la segunda vista, como lo llaman. Pero dijo, un ser humano de unos 40 años, en realidad, dijo, no tienen ningún problema en los ojos. Puedo ver un pelo si estuviera en el suelo. Quítamelo de encima, pero acércalo, y él dijo, ahora lee tu Biblia, dijo, aléjala de ti. Dijo, después de un tiempo, tu brazo no será lo suficientemente largo. No podrás estirarlo lo suficiente para agarrarlo. 8 Así que me hizo unas gafas, y la parte de abajo, es para leer. Dijo, ahora, en tu púlpito, pensó que yo era uno de esos predicadores dignos, ¿sabes? Y dijo que la parte de arriba es como un cristal normal, como un cristal normal. Y la parte de abajo tiene una especie de ranura para poder leer de cerca, ¿sabes? Así que odio ponérmelas. De verdad. Y ahora, en la enseñanza bíblica, tengo el Nuevo Testamento esta noche. Tengo un Nuevo Testamento Collins, con letra grande. Pero ahora, cuando vuelva al otro, puede que tenga que ir a ver a mis viejos amigos y leerlos. Pero sea lo que sea, me alegro de haber conseguido algo que todavía puedo leer. Y sea lo que sea que haya conseguido, voy a dar todo lo que pueda para la gloria de Dios, con la esperanza de que Él me quite esa señal de la edad. No puedo pedirle que me quite la mía. Saben, eso es algo que todos debemos hacer, tenemos que pasar por eso. Y sé que ya no soy un niño pequeño como antes, aquí en la plataforma. Tengo 48 años. Y piensen, 2 años más para cumplir 50, hermano Mike. No puedo creerlo. No sabía que tenía más de 20 hasta hace unos 2 años. Es cierto. Es cierto. Simplemente, no podía creerlo. Y, sin embargo, me cuesta creerlo hasta que me miro en el espejo, y entonces lo sé. Pero solo con mirarme, me siento tan bien como nunca en mi vida, y también estoy agradecido por eso. Oh, alabado sea Dios. 9 Ahora, estamos estudiando el libro de los Hebreos. Es uno de los libros más profundos y ricos de la Biblia. Les digo, es un libro que realmente, si Dios lo permite, y simplemente profundizamos en esto, creo que encontraremos pepitas de oro hasta que simplemente gritaremos las alabanzas de Dios. Y ahora, el libro de Hebreos, realmente lo que es, se supone que fue escrito por San Pablo, el mayor expositor bíblico, supongo, que el mundo haya tenido fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo era un separando, ahora, Pablo era un verdadero maestro de la Biblia. Es decir, el Antiguo Testamento. Ese es el único libro fue escrito entonces que se llama Biblia. Y él estaba tratando de mostrar a los hebreos, separando el Antiguo Testamento y mostrando que el Antiguo Testamento es una sombra o un tipo del Nuevo. 10 Ahí mismo podríamos establecer un punto de partida y permanecer 3 meses en ese mismo pensamiento, ahí mismo. Para volver atrás, si pudiéramos abrir nuestras Biblias ahora, por supuesto, estamos en Hebreos, el primer capítulo. Pero si abriéramos Apocalipsis, el capítulo 12, lo verían perfectamente de nuevo, como las sombras, si ustedes, que tienen sus lápices y van a anotar las escrituras, en Apocalipsis 11, descubrimos que Juan, en la isla de Patmos, vio a una mujer de pie en el cielo, y tenía el sol a su cabecera y la luna bajo sus pies. Y la mujer estaba de parto. Dio a luz un hijo varón.
El dragón rojo se plantó para devorar al niño tan pronto como naciera, y el niño fue arrebatado al cielo, y la mujer huyó al desierto, donde fue sustentada por un tiempo, tiempo y medio tiempo, o la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:1. Entonces apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría la angustia de dar a luz. Apocalipsis 12:3. Después apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas había 7 diademas. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 11. Ahora bien, la mujer representaba a la iglesia, y el hijo que dio a luz era Cristo. La luna bajo sus pies era la ley, el sol a su cabeza era la gracia. 12 estrellas en su corona representaban a los 12 apóstoles. Y ahí es donde, los 12 apóstoles representaban la gloria o la coronación del Nuevo Testamento. Porque no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. El fundamento, el Nuevo Testamento, los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, etc. es la corona fundacional del Nuevo Testamento. Y luego, la luna es una sombra del sol. El sol simplemente refleja su luz cuando está detrás de la tierra. Y la luna da luz para caminar de noche. ¡Qué hermosa imagen tenemos aquí! Otra hermosa imagen. El sol representa a Cristo, la luna representa a la iglesia. Son como esposo y esposa. Y en ausencia de Cristo, la iglesia refleja la luz menor, el Evangelio, y es la luz en la que caminar hasta que el Hijo resucite. Entonces la iglesia y el Hijo, la luna y el sol, se funden. La luna es parte del sol, y la iglesia es parte de Cristo. Y durante la ausencia de Cristo, la iglesia refleja su luz. Y tan cierto como que podemos ver brillar la luna, sabe que el sol brilla en alguna parte. Y mientras la iglesia refleje la luz de Cristo, Cristo está vivo en alguna parte. Amén. Piénsenlo. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Apocalipsis 12:1. Entonces apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría la angustia de dar a luz. 12. Ahora bien, la ley era un tipo de gracia, pero no tenía poder salvador. La ley era un policía. El policía te encarcela. Pero, se necesitaba gracia para sacarte de la cárcel. Así que la sangre de Cristo, el Evangelio, nos libra del pecado. La ley solo nos hace pecadores. La ley solo decía, eres pecador. No robarás. No cometerás adulterio. No darás falso testimonio. Es un policía que dice, estás equivocado y eres culpable. Pero el Evangelio es la buena noticia. Cristo murió para salvarnos de todas nuestras transgresiones de la ley. Cristo murió para librarnos. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Éxodo 20:15. No hurtarás. Éxodo 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. 13. Ahora bien, Pablo, tan pronto como se convirtió, nunca consultó con ningún seminario ni con ningún ministro. Pero, ¿se dieron cuenta? Fue a Arabia y permaneció allí 3 años. En mi opinión, esto es lo que quiero decir. Ahora bien, debemos comprender los antecedentes de esto para comprender su importancia. Y en la primera lección de esta noche, analizaremos nuestros antecedentes. Pablo fue un gran maestro de la Biblia, pues fue instruido por el gran Gamaliel, el famoso de todos los tiempos. Y fue uno de los más conocidos de la época, el gran maestro de la ley y los profetas. Así que Pablo estaba bien instruido en esas cosas.
Hechos 22, 3. Yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido según el rito perfecto de la ley de nuestros padres, y celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gálatas 1, 16. Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, Gálatas 1, 17. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1, 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él 15 días. 14. Y entonces me gusta de esta manera, esta gran revelación, siendo honesto de corazón, un asesino, había consentido la muerte de Esteban y lo vio morir bajo las rocas y terrones, siendo apedreado. Y creo que a Pablo le debió impactar cuando vio a Esteban levantar las manos al cielo y decir, veo los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, Padre, no les imputes este pecado. Y se durmió. ¿Lo notaron? Nunca murió. Se durmió. ¿Cómo? No creo que haya sentido otra roca. Como un bebé en el regazo de su madre, se duerme. Esteban se durmió en los brazos de Dios. Hechos 7, 55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, Hechos 7, 56, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7, 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dicho esto, se durmió. 15. Había algo en Pablo que lo atormentaba, a cualquier hombre convicto que intentara combatirlo. Acudió al sumo sacerdote, quien recibió unas cartas. Dijo, arrestaré a todos esos que están armando tanto alboroto, y a esos herejes, a quienes hoy llamaríamos fanáticos radicales, que armaban mucho ruido y causaban disturbios, simplemente iremos y lo resolveremos. Y en su camino de bajada, una pequeña carretera, no una gran carretera como las que usamos. Esos caminos en Palestina, solo pequeños senderos, como un sendero para vacas a través del bosque, donde el ganado, las ovejas, los caballos, los burros y los camellos cruzaban las colinas. Y Pablo, camino a Damasco, alrededor del mediodía de un día, una gran luz brilló y lo derribó al suelo. Nadie la vio excepto Pablo. Quiero que lo noten. Y aquí mismo, esto no es personal ahora, pero solo para que estemos introduciendo este contexto, para que sepan que ese mismo Jesús, Hechos 9, 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, Hechos 9, 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 16. Ahora bien, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, salí de Dios y a Dios vuelvo. Ahora bien, cuando vio a los hijos de Israel, fue una columna de fuego y se hizo carne. Luego, regresó a esa misma columna de fuego. Y cuando se encontró con Pablo en el camino a Damasco, fue esa columna de fuego, esa luz. Una gran luz. Y Pablo dijo, ¿a quién persigo? Él respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. La luz. Oh, qué maravilloso es. Y aquí está, esta noche, aquí mismo con nosotros. Le tomaron una foto allí mismo. Lo mismo. Columna de fuego, luz. Igual que era. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, los hombres que estaban con él no vieron esa luz. Pero estaba allí, igual. Los resultados son los mismos. Juan 16, 28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 9, 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 17. Ahora bien, ¿es posible que alguien pudiera ver a Cristo en este edificio y nadie más lo viera? Claro. Sucedió allí. También sucedió una noche cuando Pedro estaba en prisión. Y esa luz entró en la prisión, tocó a Pedro y pasó junto a los guardias interiores y exteriores, pasó junto a la puerta principal y la puerta de la ciudad. Pedro dijo, debo haber estado soñando. Miró a su alrededor, pero la luz se había ido. Cristo, esa luz eterna. Allí está. Ahora, en el camino, y miren, otra cosa, hoy hablaríamos de esto, me viene a la mente. Pero los reyes magos que siguieron la estrella, desde la India, Oriente, durante meses atravesando valles y desiertos, pasaron por observatorios.
Y marcaron la hora de la noche con las estrellas. Y ningún historiador ni nadie mencionó haber visto esa estrella, excepto los Reyes Magos. Estaba destinada a que la vieran. Así que uno puede ver cosas que otros tal vez no vean. Para ti, es una realidad. Para él, no lo entienden. Es como una conversión. Puedes convertirte y disfrutar de las bendiciones de Dios, simplemente absorbiéndolas. Y el otro, sentado a tu lado. No veo nada. Eso es todo. Simplemente no lo entiendo. No entiendo de qué se trata. Bueno, simplemente no lo entiende, eso es todo. ¿Dónde estás? Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Hechos 12:7, y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:9, y él salió, y le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que creía ver visión. Hechos 12:10, y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió espontáneamente. Y saliendo, pasaron por una calle. Y luego el ángel se apartó de él. 18. Observen ahora a Pablo en su descenso, y tan pronto como le sucedió esta gran experiencia, no estaba satisfecho. Eso es lo que hace a Pablo tan bueno. Nuestra lección de esta noche no es profunda. Es una lección superficial, pero, bueno, profundizaremos en ella más adelante. Pero esta es una lección muy superficial, pero apenas está comenzando. Y se trata de una cosa, exaltar a Jesucristo. Pablo, para empezar, y antes de hacer esto, Pablo era un erudito bíblico. Y un erudito bíblico nunca basará su doctrina en experiencias. No, señor. Nunca basarán su doctrina en la experiencia. Puedes tener cualquier tipo de experiencia. Pero debe ser así, dice el Señor. Correcto. 19. En el Antiguo Testamento, tenían tres maneras diferentes de conocer un mensaje. Primero, la ley, que era simplemente la ley. Luego, tenían un profeta, un soñador. Y tenían el Urim Tumim. Quizás sea un poco profundo. El Urim Tumim era el pectoral que Aarón llevaba sobre el pecho. Contenía 12 piedras. Jaspe, sardio, carbunclo, etc. Tenían las 12 piedras grandes que estaban en el pectoral, lo que indicaba que él era el sumo sacerdote de cada tribu, las 12 tribus de Israel. Este pectoral colgaba de un pilar en la iglesia, y cuando un profeta profetizaba y querían asegurarse de que su profetizaba, los profetas o los soñadores se paraban ante este Urim Tumim y él contaba su sueño o visión, lo que hubiera visto. Y si la luz sagrada, Dios siempre ha habitado en el reino sobrenatural. La conglomeración de esas luces era normal hasta que se oyó esta voz. Y cuando la voz golpeó esas piedras, si no era sobrenatural, ella permanecía dormida. Pero si era sobrenatural, todas esas luces reflejaban el color del arco iris juntas. Amén. Entonces era Dios quien hablaba. Ese es mi profeta, o ese sueño salió de mí. Fue según el Urim y Tumim que juzgaron. Éxodo 28:17, y pondrás en él engastes de piedras, 4 hileras de piedras. La primera hilera será un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta será la primera hilera. Éxodo 28:20, la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montados en oro en sus marcos. Éxodo 28:30, y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová continuamente. ¿Recuerdan a Saúl cuando se desvió? Dijo que no podía soñar. Y el profeta Samuel había muerto y no había manera. Dijo, ni siquiera el Urim me habla. Nada. Saúl se paró ante el Urim y sus palabras fueron como golpes sordos. Dios simplemente lo rechazó. Y ese Urim y Tumim fue la vindicación de Aarón de su sacerdocio. Después de la partida de Aarón, Moisés, la placa colgaba del pilar. Ahora bien, el sacerdocio arónico cesó con la muerte de Jesús. Y ahora, separando la ley de la gracia, todavía tenemos un Urim y Tumim. Y Pablo lo usaba. El Urim y Tumim hoy es la palabra inmortal, eterna y sempiterna de Dios. Porque cualquiera que quite algo de este libro o le añada algo, no quiero nada fuera de él, sino todo lo que contiene. Esa es la iglesia, y todo debe ser probado por la palabra. Esa es la razón por la que recientemente fracasé entre los pentecostales. Decían, no entendía que el aceite que salía de tus manos o la sangre que salía de tu rostro fuera señal de que tenías el Espíritu Santo. Eso no es bíblico y simplemente no lo podía aceptar. Tiene que venir de la palabra.
Deuteronomio 4, 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. 1 Samuel 28, 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 21. Pablo amaba la palabra. Antes de presenciar esta gran experiencia, estuvo 3 años en Egipto. ¿Y saben qué creo que hizo? Tomó el Antiguo Testamento, lo investigó y descubrió que ese era el Mesías absoluto. Tuvo que demostrar su experiencia con la Biblia. Amén. Vaya. Fíjense en él cuando estaba en prisión. Observen, hay un período en la vida de Pablo en el que estuvo en prisión por mucho tiempo. Escribió la epístola a los Efesios. Escribió esta carta a los Hebreos. Tuvo tiempo. Dios lo encerró en prisión y escribió estas cartas a las iglesias. Una a la iglesia de Éfeso. Escribió otra a la iglesia pentecostal, con la que tuvo muchos problemas, con la iglesia pentecostal tuvo más problemas que con nadie. Y aún los tiene. Pero estaba agradecido por ellos. Lo único que podía enseñarles, cuando entraban, uno tenía una lengua, otro un salmo, uno una sensación, uno un sentimiento. No podía hablarles de seguridad eterna. No podía hablarles de predestinación. No podía hablarles. Eran bebés. Todos tenían que sentir algo, o ver algo, o tener sensaciones extrañas, o algo a su alrededor, alguna evidencia. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene un salmo, una doctrina, una lengua, una revelación y una interpretación. Que todo se haga para edificación. Gálatas 1, 16. Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Gálatas 1, 17. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1, 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él 15 días. 22. Pero creo que, cuando habló a los efesios, pudo decir: Dios nos predestinó a hijos e hijas, y nos adoptó como hijos en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Miren eso. Vaya. Obsérvenlo en el libro de Romanos y demás. Eran adultos. Hablaban en lenguas. Claro. Y tenían otras señales del Espíritu Santo entre ellos. Pero no hacían doctrinas, ni sensaciones, ni pequeños temblores, ni sentimientos extraños. Pablo dijo: se exceden con eso cuando deberían estar enseñando. Todavía son bebés y necesitan leche. Eso es lo que siempre he intentado argumentar que es este tabernáculo, no un montón de bebés. Seamos adultos. Párate en el camino. Vaya. Ahí lo tienes. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. Efesios 1, 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Hebreos 5, 13. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 23. Así que Pablo fue primero a ver si su experiencia coincidía con la Biblia de Dios. ¿No sería maravilloso hoy si la gente hiciera eso de nuevo? Si hiciéramos que nuestra experiencia coincidiera con la Biblia de Dios, si no, entonces nuestra experiencia está equivocada. No brilla en el Urim y Tumim. Si brilla ahí, amén. La tenemos. Pero si no, no me importa lo buena que parezca, lo real que pareciera. Si esas luces no brillaron en ese Urim y Tumim, estaba mal. Y no importa cuánta experiencia hayas tenido, lo real que parezca, lo ilustrativa que sea, lo educativa que sea, la gran herramienta que sea para ganar almas. Si no brilla en la palabra, está mal. Así es. Debe alinearse con la palabra. 24. Ahora bien, creo que hay un punto medio. El camino muchas veces, solía ir a una iglesia nazarena, que el Señor bendiga a esa gente, son metodistas tradicionales y santificados.
Iglesia de Dios, Nazarena, peregrina de santidad y muchas de esas buenas iglesias de santidad de antaño. Y solían cantar la canción. Camino por el gran camino antiguo, diciendo a donde quiera que voy, Señor, que prefiero ser un cristiano de la vieja escuela que todo lo que sé. Genial, es maravilloso. Y luego solían hablar del camino de santidad. Si leen, lo sacan de Isaías, capítulo 35. Si se fijan, dijo, habrá un camino y una calzada. Ahora bien, y es una conjunción. Un camino, no era un camino de santidad. Será un camino y una calzada, y se llamará camino de santidad. No es la carretera de la santidad, sino el camino de la santidad. Y el camino es el punto medio. Está construido así para que las aguas arrastren la basura a ambos lados, manteniéndolo limpio. De lo contrario, si no se construye correctamente, se forman charcos en el camino constantemente. El camino es el punto medio. Isaías 35, 8, y habrá allí calzada y camino, y se llamará camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para aquellos. Los caminantes, por necios que sean, no se extraviarán en él. 25 Ahora bien, por este lado, cuando la gente se convierte, su mente está puesta en Cristo. Y si son un poco eruditos y no oran constantemente, se volverán fríos, rígidos e indiferentes. Y luego, si están un poco nerviosos, si no se les observa, se volverán radicales y desenfrenados. Se dejan llevar por las sensaciones y todo eso. Pero la verdadera iglesia es un evangelio verdaderamente sano, justo en el centro del camino. No es frío ni rígido. Tampoco es fanatismo. Es un evangelio auténtico, bueno y cálido, un amor sincero de Dios, que recorre el camino, llamando desde ambos lados. Así es. Ahora bien, eso es lo que, ¿y cómo van a obtener esa iglesia? Directamente de la palabra, del Urim y Tumim. 26 Ahora bien, Pablo quería que esta iglesia se estableciera en el camino correcto. Así que estudió durante 3 años las escrituras que conocía. Por lo tanto, Pablo escribió la mayor parte de este Nuevo Testamento. Dios lo dispuso a hacerlo porque se avecinaba una era gentil. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, eran judíos. Pero Pablo escribió la mayoría de las cartas. Ahora, observen, vamos a empezar a comprender su contexto, donde se encuentra, escribiéndola desde la prisión. Y él ha tenido toda esta experiencia. Pero primero, esta experiencia fue probada, y esta es su carta clave. Esta es su carta clave. Romanos, Efesios y demás tenían su lugar, pero esta es la carta clave. 27 Ahora bien, todo el primer capítulo exalta a Jesús y lo separa de su condición de profeta. Ese es el tema central. Intentaré abordarlo lo más rápido posible para no extendernos demasiado. El tema central es separar el primer capítulo separa a Jesús de cualquier profeta, ley o similar, y muestra quién es Jesús. Ahora, miren. Dios, comenzamos con la primera palabra. Dios. Dios, quien en diversas ocasiones, varias significa en tiempos remotos, en diversas ocasiones y de diversas maneras habló en el pasado a los padres por los profetas. Ahora vean, Dios en diversas ocasiones, en tiempos remotos, habló a los padres por los profetas. Así es como tuvo que dar su mensaje, a través de su profeta. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 28 Dios enviaría a sus profetas como Elías, Jeremías e Isaías. Y si se fijan, nunca en la historia del mundo la Iglesia ha producido un profeta. Búsquenlo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o en nuestros días, en los últimos días. Muéstrenme algún profeta que haya surgido de la Iglesia en los últimos días. Muéstrenme uno que haya surgido. Y muéstrenme una sola vez que un profeta, un verdadero siervo de Dios, no haya sido condenado por el sistema eclesiástico del mundo. Piénsenlo. Jeremías, Isaías, a lo largo del Antiguo Testamento, los condenaron. Jesús dijo: adornen las tumbas de los profetas, blanquezcanlas y pónganlas allí. Así es. La Iglesia continúa con eso. Miren a San Patricio. Ustedes, los católicos, lo reclaman. No es más católico que yo. Así es. Pero ustedes lo reclaman. Miren a San Francisco de Asís. Reclámenlo. No es más católico que yo. Mateo 23:29 Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los sepulcros de los justos. Mateo 23:31 Así que sois testigos contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Lucas 11:47 Ay de vosotros.
Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y vuestros padres los mataron. Lucas 11, 48. De cierto, dais testimonio que toleráis las obras de vuestros padres. Porque ellos a la verdad los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. 29. Fíjense en Juana de Arco. La quemaron en la hoguera por bruja porque tenía visiones y era espiritual. La quemaron en la hoguera. Y a esa mujer que clamaba clemencia, la quemaron en la hoguera. Unos 100 años después, descubrieron que era profetisa. Era sierva de Dios. Ah, claro, cometieron un gran castigo. Desenterraron el cuerpo del sacerdote y lo arrojaron al río. Adornan las tumbas de los profetas y los ponen allí. Así es. El sistema eclesiástico jamás produjo un hombre de Dios. Nunca lo hizo, no lo ha hecho hoy y nunca lo hará. La religión organizada nunca ha sido el lema de Dios. Mateo 23, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los sepulcros de los justos. Mateo 23, 31. Así que sois testigos contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Lucas 11, 47. Ay de vosotros. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y vuestros padres los mataron. Lucas 11, 48. De cierto, dais testimonio que toleráis las obras de vuestros padres. Porque ellos a la verdad los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. 30. La iglesia organizada más antigua del mundo es la católica. Lutero en segundo lugar. Luego Zwinglio. Después de Zwinglio, Calvino. Y Calvino, la anglicana. Los anglosajones, luego la anglicana. Y el rey Enrique VIII, cuando protestó, y así sucesivamente hasta la metodista wesleyana. Y los nazarenos. La santidad peregrina. Y hasta la última, la pentecostal. Todas organizadas. Y la Biblia enseña claramente que la Iglesia Católica es una mujer de mala fama, y que las iglesias protestantes y sus organizaciones son sus hijas. Apocalipsis 17, eso es exactamente así. Así que ellos, no la gente ahora, hay bondad en todas esas iglesias, personas santas y salvadas, pero Dios no llama a su pueblo por una organización. Los llama como individuos. Dios trata con individuos, ya seas metodista, bautista, protestante, católico o lo que seas. Dios, antes de la fundación del mundo, te conoció y te predestinó a vida eterna. O bien estabas predestinado a la pérdida eterna. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. Efesios 1, 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17, 5. Y en su frente, un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 31. Él no quería que perecieran, perecerían. Pero, siendo infinito, tenía que conocer el fin desde el principio o no sería Dios. Así que Jesús nunca vino a la tierra solo para decir: bueno, veré si alguien tiene misericordia. Si actúo y muero de una manera difícil, probablemente pensarán: bueno, persuadirá sus corazones, y Dios no maneja sus asuntos así. Jesús vino con un propósito específico: salvar a quienes Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía que serían salvos. Él lo dijo. Así es. Así que, no es el que quiere ni el que corre, sino Dios que tiene misericordia. Pablo dijo eso. El mismo hombre aquí. Romanos 9, 16. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 32 dijo. Por eso Dios pudo decir antes de que nacieran Esaú y Jacob, dijo: amo a uno y odio al otro. Antes de que naciera ninguno de los dos, Dios sabía que Esaú era un estafador, y sabía que Jacob amaba su primogenitura. Así que lo sabía desde antes de la formación del mundo. Ahora, descubriremos en un minuto quién lo sabía. Este capítulo lo tiene. Dios, en diversas ocasiones y de diversas maneras habló a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Ha hecho qué? Nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. Ahora bien, ¿cómo pensarían entonces que sería un profeta? ¿Tendríamos un profeta en estos días? Por supuesto. ¿Hablaría por medio de él? Claro. Pero los profetas de antaño eran el Espíritu de Jesucristo. Ahora bien, aclaremos esto, porque no creo que esté bien asimilado.
Ahora bien, esto es como la escuela dominical, así que queremos dejar esto claro. Romanos 9:11, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, Romanos 9:13, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 33 Observemos. Tomemos el Espíritu de Dios que estaba en Moisés. Perfectamente es una prefiguración de Jesucristo. Todos los personajes del Antiguo Testamento prefiguran la cruz. Moisés nació siendo un niño decente, se escondió entre los juncos, fue separado de sus padres, etc. Fue rey, o líder, legislador, intercesor, sacerdote. Todo lo que fue prefiguró a Cristo. Miremos a José, amado por su padre, odiado por sus hermanos, y vendido por casi 30 piezas de plata. Arrojado a una zanja, supuestamente muerto. Sacado. En su persecución, el copero salvó y el carnicero perdió. 2 ladrones en la cruz. Y luego, al salir, se levantó de esa zanja y fue sentado a la diestra del faraón, el mayor comercial, la nación que había azotado al resto del mundo. Y nadie podía llegar al faraón si no era por medio de José, Jesús sentado a la diestra de Dios, y nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Cristo. Y cuando José dejó ese trono y partió, hombres iban delante de él, gritando y tocando trompetas, y decían: doblad la rodilla, José viene. Y cuando Jesús venga, sonará una trompeta y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Sí, Señor. Allí estaba. Génesis 37:28, y pasaron madianitas mercaderes, los cuales sacaron y subieron a José del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y ellos llevaron a José a Egipto. Génesis 40:21, y restauró al jefe de los coperos a su cargo, y él entregó la copa en mano de Faraón. Génesis 40:22, pero al jefe de los panaderos lo hizo colgar, conforme a lo que José les había declarado. Génesis 41:43, y le hizo subir en un segundo carro que tenía, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y le puso por gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 41:44, entonces Faraón dijo a José: yo soy Faraón, y sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Mateo 27:38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 34 Y cuando José murió, dejó un memorial para quienes esperaban la liberación. Puse mi mano sobre el viejo ataúd, aquí hace poco. Era de plomo. Y su cuerpo debía permanecer, sus huesos, decían: no me entierren aquí, porque algún día Dios los visitará. Él era un profeta, Dios los visitará. Y él dijo: cuando vayan a la tierra prometida, tomen mis huesos. Allí, un viejo hebreo, con la espalda destrozada y ensangrentada, podía mirar dentro de ese ataúd y decir: algún día, saldremos. Jesús dejó un memorial. Una tumba vacía. Algún día, cuando vayamos a la tumba con nuestros seres queridos, y escuchemos a esos pequeños terrones cuando dicen: cenizas a las cenizas, polvo al polvo, tierra a la tierra. Pero hermano, podemos mirar al otro lado del mar hacia una tumba vacía. Algún día saldremos de aquí. Nos vamos a casa. Él viene. Todo es un tipo. Génesis 50:24, y José dijo a sus hermanos: yo muero. Pero Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis 50:25, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. 35 Miren a David. Rechazado por su propio pueblo, destronado por su propio pueblo, siendo rey de Jerusalén, fue expulsado de Jerusalén por su propio pueblo. Y al subir al monte de los olivos, miró atrás y lloró. Fue rechazado. 800 años después, el hijo de David, rey de Jerusalén, se sentó en un monte y lloró por ser rechazado. Ese era el espíritu de Cristo en David. Todo presagiaba la cruz. Aquellos profetas de aquel entonces hablaron en su nombre. Vivieron en su nombre. Actuaron en su nombre. Claro.
Dios, en muchas ocasiones y de diversas maneras, habló a los padres por medio de los profetas, pero en este último día por medio de su Hijo. 2 Samuel 15:30 Y subió David la cuesta del monte de los olivos, y subía llorando, pues tenía la cabeza cubierta, y los pies descalzos. Y todo el pueblo que con él estaba, cada uno se cubrió la cabeza, y subieron llorando. Lucas 19:41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, y vio que estaba vacía, lloró sobre ella. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 36 Así que los profetas y el hombre espiritual en estos días son solo un reflejo de Cristo. Allí, por la ley, se mantenían, miren. Aquí, miran hacia el otro lado por la gracia. Eso, en Hebreos 11, el último capítulo, a menudo me he preguntado, en la última parte del capítulo 11 de Hebreos, cuando habla de Abraham, el gran capítulo de la fe, y al final dice, vagaban de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, y fueron despojados y aserrados. Vagaban sin rumbo, sin lugar a dónde ir, odiados, despreciados y perseguidos. ¿De quienes este mundo no es digno? Entonces Pablo se pone de pie y dice, pero sin nosotros no son perfectos. Porque ellos solo miraban a la cruz, y nosotros miramos a través de ella. Tenemos el Espíritu de Cristo después de que se hizo carne humana y habitó entre nosotros. Venimos aquí por el Espíritu Santo, que es un plan mucho mejor. Hebreos 11:37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hebreos 11:38 De los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11:40 Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. 37 Y a veces me pregunto qué espera el cristianismo hoy. Un predicador que va con una carpa tiene que ser, o alguna nueva iglesia o algún nuevo cargo, se hace llamar profeta, se acerca y dice, bueno, si me dan tanto dinero. Si puedo tener el mejor auto. Si me aumentan el sueldo cada 6 meses. Necesitamos lo mejor. Necesitamos las mejores casas. Necesitamos la mejor ropa. ¿Qué haremos cuando estemos en presencia de esos hombres que vagaron con pieles de cabra y de oveja, sin donde recostar la cabeza, vagando por desiertos? Y alguien puede burlarse de nosotros si estamos listos para dejar la iglesia y no volver más. Lo que el cristianismo exige hoy. Deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. Oh, Dios, ten piedad de nosotros. 38 En aquel día, Él habló por los profetas, pero hoy por medio de su Hijo. Esa fue la palabra de un profeta. Esta es la palabra del Hijo, hoy. Oh, bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, si miran la sombra, el negativo, podrían equivocarse. Pero esto está revelado. La imagen es clara. Eso fue por el profeta. Esto es por su Hijo. Eso fue por un negativo. Esto es por un positivo. Amén. No hay ninguna posibilidad de perder. Es algo positivo. Hoy por medio de su Hijo. Oh, qué maravilloso. A quien ha designado heredero, oh, mi heredero de todo, Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 39 ¿Qué era? Era una designación. Oh, escuchen. Fue designado, Cristo era, heredero de todo. Oh, el diablo lo sabía desde el jardín del Edén. Verán, cuando el diablo escuchó esa palabra allí ese día, en el juicio de aquellas personas, dijo, porque del polvo vienes, al polvo volverás. Y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Una simiente prometida. Satanás constantemente acechaba esa simiente. Cuando nació Abel, dijo, aquí tienes, esa es la simiente. Y mató a Abel. Su hijo, Caín, mató a Abel. Y tan pronto como Abel murió, dijo, tengo la simiente. La mató. Dijo, la tengo. Pero la muerte de Abel, el nacimiento de Seth fue la resurrección otra vez. Observen cómo descienden. Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás.
40 es el linaje de Set. Descendió como un hombre humilde y justo. Continuó a través de Enoc. Continuó hasta Noé, hasta el final de la destrucción antediluviana. Observen el linaje de Caín. Se convirtieron en personas inteligentes, educadas, científicas. ¿Acaso no dice la Biblia, no dijo Jesús que los hijos de este mundo son más sabios que los hijos del reino? Observen el lado de Caín aún hoy. Inteligente, educado, escéptico, muy religioso. Muy religioso. Pero científicos, constructores, grandes hombres. Consideren a grandes hombres, observen a Thomas Edison. Muchos grandes hombres, observen a Einstein. Los cerebros del mundo, así llamados hoy, los cerebros del mundo. Pero no intentamos usar cerebros. Dejamos que la mente que estaba en Cristo esté en nosotros, y miramos a esta palabra y llamémoslo así. Los médicos, aunque los saludamos con lo que tenemos, la mayoría son escépticos, agnósticos. Observen a la gente inteligente y lista de hoy. Están en ese lado de allá, el lado de Caín. Lucas 16, 8 Y el Señor alabó al mayordomo injusto porque había obrado sabiamente. Porque los hijos de este siglo son más sabios en su generación que los hijos de luz. Filipenses 2, 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 41 Pero miren a los humildes y mansos. Ahí está su resurrección de nuevo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahí están. Fíjense. Él, lo hizo heredero de todo, por quien también hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Cristo. ¿Cristo hizo el universo? Sí, Señor. Vayamos un poco más allá. ¿Quién, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su presencia, el resplandor de la gloria de quién? La gloria de Dios. ¿La imagen misma de la presencia de quién? La de Dios. Oh, me encanta esto. O la imagen misma de su persona, y quien sustenta todas las cosas por su palabra, ahí están. La palabra que sustenta todas las cosas. Jesús dijo en Mateo 24, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Él sustenta todas las cosas. La ciencia intenta derribarlo y decir, es un libro viejo, ha sido traducido. Incluso la Iglesia Católica Romana, el obispo Sheen, dijo, eso se ha traducido 4 o 5 veces y no es gran cosa. No podrías vivir según eso ni aunque tuvieras que hacerlo. Pero Él sustenta todas las cosas con su palabra. Amén. Eso es lo que pienso. Creo en la Biblia. La palabra de su poder, hay poder en la palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, mira aquí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 1, 2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 3 El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 42 ¿Qué intenta hacer Pablo? Intenta demostrar que Dios se propuso todas las cosas en Cristo, y que Cristo era la imagen misma de Dios. El resto del capítulo trata de cómo Él era superior a los ángeles, superior a todos los poderes. Los ángeles lo adoraban. Pablo intentaba engrandecerlo. Ahora, quiero intentar, si no llego más lejos, el resto solo se trata de engrandecer a Cristo. Lo que Pablo dice aquí, como en el capítulo 11, hablando del mundo, dice, ¿qué ángel dijo? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El fin del mundo, perecerán, el mundo perecerá, y todas las cosas del mundo perecerán. Él los sostendría como una vestidura. Envejecerían, se volverían obsoletos y desaparecerían. Pero tú permaneces para siempre. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y nunca perecerás. Sentado a la diestra de la majestad. ¿Qué significa diestra? No, Dios tiene una diestra y alguien está sentado sobre ella. Diestra significa poder y autoridad. Tiene la autoridad de todo en el cielo y la tierra. Y todos los cielos y la tierra fueron hechos por Él. Hebreos 1, 3 El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 5 Porque a cuál de los ángeles dijo jamás.
Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y otra vez. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Hebreos 1:11 Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Hebreos 1:12 Y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. 43 Ahora bien, ¿quién es este gran personaje, este gran hombre, Cristo? Aquí. Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una Trinidad, pero no es una Trinidad de personas. Es una Trinidad de oficios, de un solo Dios. Él era el Padre que guiaba a los hijos de Israel. Ese era su oficio, el gran Padre Jehová. Y habitó en la tierra, llamado el Hijo. Y ahora habita en su iglesia, llamada el Espíritu Santo. No tres dioses, sino un solo Dios en tres oficios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gente intenta convertirlo en tres dioses diferentes. Dios Padre, esa es la razón por la que los judíos, nunca se le podría explicar esto a un judío. No, él tiene un mandamiento. Soy un solo Dios. Hay un solo Dios. En África se bautiza de tres maneras diferentes. Una por el Padre, otra por el Hijo y otra por el Espíritu Santo. La misión de la fe apostólica bautiza tres veces de frente, hasta su muerte. Lo que llaman el Evangelio completo en la costa oeste, o en la costa este, bautiza tres veces al revés. Hasta su sepultura. Y él dijo. Cuando murió, cayó de frente. Otro dijo. No, se entierra a un hombre boca arriba. Son solo pequeños detalles técnicos, cuando ambos están equivocados, ambos equivocados según las escrituras. Este es el Urim y Tumim. Lo resuelve todo. 45 Ahora, imaginémonos eso y veamos cómo se ve esta noche. Aquí está, si quieren verlo. En los 25 años que he sido ministro, lo he estudiado y a menudo me he preguntado si los dones en la iglesia, ¿qué son esos dones? Profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, revelación divina, etc. Todo eso viene por medio de Cristo. Ahora miren, Cristo es la cabeza de todas las cosas. Y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y alguna vez vieron un diamante grande? Un diamante enorme que está astillado correctamente, tiene pequeñas astillas arrancadas, astilladas. Eso hace un diamante correcto. ¿Para qué son las astillas? El diamante real, por la forma en que sale, ha sido magullado. El diamante real cuando está afuera, estuve en Kimberly. Muchos de ustedes han escuchado que se pueden recoger diamantes en la calle. Eso es correcto. Billy, yo y el señor Bosworth, el presidente de las minas de diamantes de Kimberly, él fue mi ujier en la reunión allí y nos habían llevado y justo al salir, las extraen a unos 1700 pies bajo tierra. Sale una piedra azul, grande y azul, como esta piedra azul que se ve por aquí. Y esos nativos, las ponen a 1700 pies en la tierra para extraerlas y mantener el precio alto. Ibas al río allí y lo tenían vigilado por cientos de millas. Toma 2 cubos de 10 galones, dijo, y recógelos llenos de arena. Y si pudieras llegar a casa con ellos, serías multimillonario, habría tantos diamantes en ellos. Pero tienen que trabajar y extraerlos para mantener el precio alto. Efesios 1:22 Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 46 Ahora, el diamante, cuando brota, es solo un gran trozo liso y redondo como de vidrio. Hay un diamante azul, un diamante negro, una esmeralda y un diamante transparente, un diamante blanco. Pero cuando brota, luego, cuando se fabrica y se pone en uso, hay una parte de ese diamante que tiene que perder. Y tiene que perder las astillas que lo separan. Quitar pequeñas astillas, porque cuando entra en contacto con la luz directa, así, produce un destello. La astilla que produce el destello, la forma en que se corta. Se corta, se astilla, y luego, cuando lo hace, produce un destello y uno se convertirá en una luz verde, el otro en una luz azul, y tal vez otro en una luz esmeralda, y una luz roja, y diferentes luces salen de él como un color de arco iris. Lo llaman fuego en el diamante. Ahora, cada una de esas luces representa dones. Pero es solo, Cristo es el diamante. Y Él fue quien vino, y fue magullado, herido y desportillado para poder reflejarse como una luz para el mundo. Él es ese diamante maestro. 47 ¿Te imaginas antes de que existiera la tierra, antes de que existiera la luz, antes de que existiera una estrella, antes de que existiera cualquier cosa? Hay una gran fuente que emana del Espíritu, y de esta fuente brota el amor más puro, porque de allí no había nada que pudiera brotar excepto amor. Ahora bien, lo que hoy llamamos amor es un amor pervertido. Pero justo cuando recibimos una esencia, o un poco de ese amor en nosotros, cambia por completo nuestra opinión.
Luego, de ahí surge otra corriente de esta fuente principal, el diamante, y se llama justicia. Justicia absoluta. Esa es la razón por la que necesitábamos la ley. Esa es la razón por la que la ley debe tener juicio. Si el juicio no sigue a la ley no sirve de nada. Y cuando el juicio fue emitido por la ley, lo cual trae muerte, y no hay nadie que pudiera pagar la pena sino Dios mismo. Y Él pagó la pena de nuestra muerte y cargó con nuestros pecados, para que fuéramos la justicia de Dios a través de Él. Ahora bien, cuando estas grandes luces se apagaron, o grandes rayos del Espíritu, amor, paz, eso era todo. No había sufrimiento, ni odio, ni malicia. No podía provenir de esta fuente. Eso era Jehová. Ese era Jehová Dios. Y ahora, como lo llaman los teólogos, surgió una teofanía de aquello que en las escrituras se llama el Logos que salió de Dios. Es difícil de explicar, pero era parte de Dios. 48 Ahora, esto es lo que sucedió. Oh. Disculpen, acabo de llegar a esto me lleva justo a donde me gusta, el Logos, y esta gran fuente del espíritu que no tenía principio ni fin, este gran espíritu comenzó a formarse en la creación, y el Logos que salió de ella fue el Hijo de Dios. Era la única forma visible que tenía el espíritu. Y era una teofanía, que significa un cuerpo, y el cuerpo era como el de un hombre. Moisés lo vio cuando pasó junto a la roca. Y lo miró, y dijo. Parecía el trasero de un hombre. Es el mismo tipo de cuerpo que recibimos al morir aquí. Si este tabernáculo terrenal se deshace, ya tenemos uno esperando. Eso fue todo. Y esa fue la teofanía que era el Hijo de Dios. Ese Hijo, ese Logos, se hizo carne porque nosotros fuimos hechos carne. Y la teofanía, el Logos, se hizo carne aquí entre nosotros, y no fue nada más que la morada de toda esa fuente que moraba en él. Ahí está. Ese era aquel que en Éxodo 33, 21 y Jehová dijo, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Éxodo 33, 22 y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Éxodo 33, 23 y yo apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Juan 1, 14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 2 Corintios 5, 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 49 Miren, vayamos ahora rápidamente a Hebreos, capítulo 7. Solo por un momento de gracia, si Dios quiere. Veamos cómo se ve aquí. Abraham, ¿cuánto tiempo tenemos? 10 minutos, bien, veamos esto y luego terminaremos el próximo domingo, si Dios quiere. Abraham regresaba de la matanza de los reyes, porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿cuántos saben que era Salem? Jerusalén, rey de Salem, príncipe del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Escuchen. A quien Abraham también dio los diezmos de todo. Siendo primeramente por interpretación el rey de justicia, después también el rey de Salem, que es, el rey de paz. Sin padre, sin madre, sin descendencia, que no tiene principio de días ni fin de vida. Hebreos 7, 1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, Hebreos 7, 2 A quien también dio Abraham los diezmos de todo. Su nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, que significa, Rey de Paz, Hebreos 7, 3 Sin padre, sin madre, sin descendencia. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 50 Un rey descendió de Salem y se encontró con Abraham, que venía de la matanza de los reyes. Este rey no tenía padre ni madre, ni principio ni fin de vida. ¿A quién se encontró Abraham? Piensen. No tuvo padre ni madre, nunca tuvo un tiempo de inicio ni un tiempo de fin. Así que ese mismo rey de Salem debe estar vivo hoy. Era esa teofanía, ese Hijo de Dios. ¿Qué Salem? Esa Jerusalén de arriba. Abraham, bendecido, buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor fuera Dios. Vagó por todas partes, cubierto de pieles de oveja y de cabra. Desamparado, errante, buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor fuera Dios. Y se encontró con el rey de Salem, que descendía, y le pagó la 10ª parte de todo el botín. Amén. Oh, hermano Abraham, era él. Era él. Abraham lo volvió a ver. Un día, estaba sentado en la tienda.
Miró hacia allá y vio a 3 hombres que se acercaban. Génesis 18:1 Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18:2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. Hebreos 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, Hebreos 7:3 Sin padre, sin madre, sin descendencia. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 11:10 Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 51 ¿Sabes? Hay algo especial en un cristiano. Reconoce el espíritu cuando lo ve. Simplemente lo reconoce. Hay algo espiritual en ello. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Sabes? Sí, él podía percibirlo. Si de verdad naciera, mis ovejas conocen mi voz. Y él sabía que había algo. Salió corriendo y dijo, entra, mi señor. Siéntate. Detente un momento. Tomaré un bocado de pan y lo pondré en tu mano. Te lavaré los pies. Descansa, luego continúa tu viaje, porque has venido a visitarme. Allá en las tierras áridas, tomando el camino difícil, el camino con los pocos despreciados del Señor. Mientras Lot vivía en la riqueza, su sobrino allá abajo, pero vivía en pecado. Eso es lo que la mayoría de las riquezas producen, pecado. Génesis 18:3 Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. Génesis 18:4 Os ruego que traigáis un poco de agua, y lavad vuestros pies, y reclinad debajo de este árbol. Génesis 18:5 Y traeré un bocado de pan para confortar vuestros corazones. Después podréis seguir adelante, pues por eso habéis venido a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 52 Así que Abraham los crió. Mientras buscaba un poco de agua les lavaba los pies. Corrió tras un ternero, y metió un ternero gordo en el hato, lo mató y se lo dio a su sirviente para que lo aderezara. Y dijo, Sara, amasa la harina. ¿Sabes lo que significa amasar? Mamá tenía una especie de cuña en el barril de harina. ¿Alguna vez viste una con un cernidor? Tenía una cuña, y se rastrillaba la harina. Se ponía pesada así, y se rastrillaba así. He visto a mamá hacerlo muchas veces con una cuña, una especie de aparatito redondo con una malla de alambre. Levantaba la harina y la cernía así, y la apisonaba de un lado a otro así. Y luego tomaba la cuña y la rastrillaba así para que se triturara todo. Y entonces teníamos que bajar a moler nuestra harina en el viejo molino. Y con unas rebabas grandes, ya sabes, pesadas, hacíamos pan de maíz de verdad. Podías serrar troncos todo el día. Génesis 18:6 Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, prepara pronto 3 medidas de flor de harina, y amásala, y haz tortas sobre el brasero. Génesis 18:7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, el cual se apresuró a aderezarlo. 53 Entonces dijo, amasen harina, rápido. Y preparen unas tortas de pan aquí mismo, rápido. Ordeñaron la vaca y consiguieron leche. La batieron y consiguieron mantequilla. Luego fueron y mataron al ternero, consiguieron carne y la frieron. Consiguieron suero de leche, pan de maíz. Y mantequilla para untar las tortas calientes, ¡ah, qué rico! Y la untaron. Él la sacó y se la dio a estos 3 hombres. Mientras comían, miraban hacia Sodoma. Al rato, se levantaron y se marcharon. Y él dijo, Abraham dijo, no me lo ocultarás. No puedo ocultarte lo que voy a hacer. Voy allá. Los pecados de Sodoma me han llegado. ¿Quién era ese hombre? Polvo por toda la ropa, y sentado allí, comiendo carne de ternera, bebiendo leche de vaca, pan de maíz y mantequilla. ¿Quién es este tipo raro? 3 de ellos sentados allí. Polvo por toda la ropa. Ah, sí, somos de un país lejano. Sí, muy lejano. Y entonces dijo, bueno, ¿quiénes eran? Génesis 18:6 Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, prepara pronto 3 medidas de flor de harina, y amásala, y haz tortas sobre el brasero.
Génesis 18, 7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, el cual se apresuró a aderezarlo. Génesis 18, 8 Y tomó mantequilla y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y estuvo junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Génesis 18, 16 Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Génesis 18, 17 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18, 20 Y Jehová dijo: Por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se ha agrandado mucho, y su pecado se ha agravado en extremo, Génesis 18, 21 Yo descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. 54 Él dijo: No puedo negarle nada a Abraham, pues él es el heredero de la tierra. Amén. Revelo mis secretos, en otras palabras, a los herederos de la tierra. Así es como debe estar la iglesia hoy. Así es. Entiendan los secretos de Dios, sepan cómo comportarse, cómo actuar, qué hacer, cómo caminar y cómo vivir. Somos los herederos de la tierra. Así es. Él se los revela porque no se guardará nada. Por eso estamos viendo que estas cosas suceden. Y el mundo dice: ah, eso es un montón de fanatismo. Pero que lo digan. El heredero de la tierra sabe estas cosas. Serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Él les da a conocer sus secretos, se los revela, les muestra qué hacer y cómo vivir, abandonando las cosas del mundo, viviendo y andando piadosamente en este mundo presente. Caminando con Él. Que el mundo diga lo que quiera. Génesis 18, 17 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18, 18 Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mateo 5, 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, 9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 55 Entonces él dijo: No puedo ocultarle esto a Abraham, porque, siendo él el heredero de la tierra. Pero él dijo: Voy a destruir Sodoma. ¿Qué va a hacer, Señor? ¿De dónde es? ¿De qué se trata todo esto? Y, para su sorpresa, él dijo: Y otra cosa, Abraham, has esperado 25 años por esta promesa que te hago. Ya tienes todo el ojo de pájaro, los alfileres y todo lo demás para este bebé, hace 25 años. Todavía me has estado esperando. Ahora, voy a visitarte, justo cuando llegue el momento de tu vida. Según el momento de tu vida, el mes que viene estaré contigo. Y Sara, de vuelta en la tienda, y este hombre, de espaldas a la tienda, le hablaba así a Abraham. Y Sara fue, el hermano Branham lo ilustra con una risita, él dijo: ¿Qué hizo reír a Sara? ¿Qué te parece? ¡Qué telepatía! ¿Verdad? ¿Qué hizo reír a Sara? Sara dijo: ¡ay, yo nunca me reí! Dijo: sí que te reíste. Estaba asustada. Temblaba. ¿Quién era ese para saber lo que hacía en la tienda? Ese es el mismo Dios que está con nosotros hoy. El mismo. Él lo sabe todo. Simplemente te lo revela cuando lo necesitas. ¿De qué te ríes? Mira, le dio la espalda. La Biblia dice: y le dio la espalda a la tienda, pero él lo sabía. ¿Qué hace ella ahí atrás? Así que le dijo: voy a visitarte. ¿Quién es este extraño? ¿Sabes lo que pasó? Salió y desapareció. Y la Biblia dice que era Dios Todopoderoso, Jehová, esa gran fuente, esa teofanía, ese Logos. Génesis 18, 10 Y él dijo: volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 11 Y Abraham y Sara eran viejos y avanzados en días. Y dejó de ser con Sara como suelen ser las mujeres. Génesis 18, 12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Génesis 18, 14 ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 15 Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él respondió: no, sino que te reíste. Génesis 18, 16 Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos.
Génesis 18, 17 Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18, 18 Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 18, 19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 20 Y Jehová dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se ha agrandado mucho, y su pecado se ha agravado en extremo, Génesis 18, 21 Yo descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Hace un tiempo, un predicador me dijo, hermano Branham, ¿no pensaría que era Dios? Le dije, la Biblia dice, era Dios, Elohim, que era el Dios Todopoderoso, el Shaddai, es cierto, el que da fuerza, el que satisface. Amén. ¡Qué religioso soy! Piénsenlo. Aquí está. Les mostraré quién es, y entonces verán quién es el Hijo. Ese era Jesús antes de tener el nombre humano de Jesús. Estaba allí junto a la fuente ese día, y todos bebían de las aguas que había en el desierto y cosas así. Comían el maná. Alguien dijo, nuestros padres comieron maná en el desierto durante 40 años. Él dijo, y todos murieron. Dijo, yo soy el pan de vida que vino de Dios del cielo. El que come de este pan no morirá jamás. Dijo, bueno, nuestros padres bebieron del espíritu, de una roca espiritual que estaba en el desierto, que los seguía. Él dijo, yo soy esa roca. Gloria. San Juan, capítulo 6. Dijeron, ¿qué? Sí, es cierto. Él dijo, no tienes, ni siquiera 50 años. Claro, su obra lo hacía parecer un poco mayor, pero solo tenía 30, dijo. Eres un hombre de no más de 50 años, y dices haber visto a Abraham, que lleva muerto 800 o 900 años. Ahora sabemos que eres un diablo. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está. ¿Quién era el yo soy? Un nombre perpetuo por todas las generaciones. Esa era la columna de fuego en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Ahí estaba él, esa teofanía hecha aquí, llamado el Hijo de Dios. El yo soy. El Jehová. Juan 6, 31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Juan 6, 41 Entonces los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 6, 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Juan 6, 50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Juan 6, 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 8, 57 Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8, 58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 1 Corintios 10, 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 57 Tomás dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos saciaremos. Dijo, ¿llevo tanto tiempo con vosotros, y no me conocéis? Dijo, cuando me veis a mí, veis al Padre. ¿Y por qué decís, muéstranos, tú, el Padre? Yo y el Padre somos uno. Mi Padre mora en mí. Yo solo soy un tabernáculo llamado el Hijo. El Padre mora en mí. No soy yo quien hace las obras, es mi Padre quien mora en mí. Él hace las obras, no yo. Ahora, de nuevo allí, Moisés lo vio, la parte trasera de él, y dijo, parecía la espalda de un hombre. El Logos que se apartó de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Este era Dios, y la razón por la que se había hecho carne de Logos, ¿qué pasó con eso? 5 minutos antes, él era el Logos. ¿Pero qué hizo? Simplemente se acercó, Éxodo 33, 23, y yo apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Juan 10, 30, yo y el Padre uno somos. Juan 14, 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Juan 14, 9 Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14, 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 58 Ahora, nuestros cuerpos están hechos de 16 elementos diferentes del mundo. Lo sabemos. Está hecho de potasa, un poco de calcio, petróleo, luz cósmica, átomos, etc. Todo unido forma este cuerpo. Proviene del polvo de la tierra. Comes comida, comes la comida que, se convierte del polvo, y viene del polvo, y simplemente sigue adelante. Tu carne, en cuanto a tu carne, no es diferente de la de un caballo, de una vaca o de cualquier otra cosa. Sigue siendo solo carne. Y vaya, glorificas la carne. Pero ese espíritu tiene un alma ahí, hermano mío. Así es. Pero tu carne es solo polvo de la tierra como el animal. Tu carne no es más que un animal. Y si codicias la carne y las cosas que ves, codicias a las mujeres, codicias todas estas cosas diferentes, sigue siendo animal. Así es. Así es. No deberías hacerlo. El Espíritu de Dios te guiará y te elevará a un nivel superior. Así es. 59 Ahora, y aquí, esta gran teofanía allí, ese gran Jehová Dios, ¿saben lo que dijo? Simplemente extendió la mano, tomó un puñado de átomos, tomó un poco de luz, y la vertió así, y dijo, uf. Un cuerpo. Y simplemente se metió en él, y eso es todo. Dijo, ven aquí Gabriel. Ese gran arcángel, dijo, uf. Entra ahí. Ven aquí, Miguel. El ángel a su derecha, uf. Para el judío. Entra ahí. Dios y dos ángeles caminaron aquí en carne humana, y bebieron la leche de una vaca, comieron la mantequilla de la leche, comieron pan de maíz y comieron la carne del becerro. Dos ángeles y Dios. La Biblia lo dice. Ese es Melquisedec, a quien Abraham conoció al regresar de la matanza de los reyes. Ese es el Hijo de Dios. Hebreos 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, 60 adelante, aquí en Hebreos, capítulo 7, dice, sino hecho según el orden del Hijo de Dios. Ahí está. Él creó todas las cosas por medio de él. Y salió de allí, y simplemente transformó ese polvo en polvo, y regresó a la gloria. Y los ángeles, tan pronto como liberaron a Lot y a la señora Lot, y ella seguía mirando hacia atrás. Él les dijo que no lo volvieran a hacer, y regresaron a la presencia de Dios. Qué gran esperanza tenemos ahora, en esta gran fe a la que servimos esta noche. El Dios vivo, Jehová, la columna de fuego, está con nosotros. Se muestra en poder y acción, y magnifica, que tomen la imagen de él, el mismo Jehová. El Hijo de Dios que vino de Dios, regresó a Dios y mora en su iglesia para siempre. Ahí está. Hebreos 7:3 Sin padre, sin madre, sin descendencia. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 61 Él tiene nuestros nombres en su libro con un juramento hecho por él mismo, porque no hay nadie mayor por quien pueda jurar que nos resucitará en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Al que a mí viene, no le echo fuera. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese mismo podría simplemente tomar un puñado de calcio y potasio y exclamar, ¡uf! Y ahí estás de nuevo. Y mi nombre está en su libro. ¡Guay! ¿Qué me importa lo encorvado que esté o la edad que tenga? Claro que no. Ni una pizca de preocupación. Juan 5:24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano Mike, un día de estos, bendito seas, hermano, cuando suene esa gran trompeta, y ese sonido, y ese José salga al frente. Aleluya. Dirá, hijos. Uf. Allí estarás, hecho a su semejanza. Jóvenes para siempre, la vejez ha pasado. La enfermedad, los problemas, las penas han desaparecido. Gloria al Dios viviente. A él le habla hoy, a su Hijo. En diversas ocasiones y de diversas maneras habló por los profetas, pero en este último día por su Hijo, Cristo Jesús. Él habla al corazón de cada hombre que ha llamado. Si alguna vez has sentido su voz o lo has escuchado llamar a tu corazón, por favor, no la rechaces. Oremos.
Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 63 Padre Celestial, esta noche, como nos alegra saber al comienzo de esta carta hebrea, cómo Pablo regresó a los evangelios. No se basó en rumores ni en experiencias. Quería que supiéramos la verdad. Y regresó a los evangelios, y al Antiguo Testamento, el evangelio que les fue predicado. Y vio, a través del Antiguo Testamento, todas las sombras y los tipos. Por eso tenemos este gran libro de Hebreos esta noche. Y lo vemos, Señor, y lo amamos. Y a lo largo de los siglos ha sido quemado, dispersado, se ha intentado eliminarlo, pero aún así sigue adelante. Porque como dijiste, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Entonces el escéptico diría, bueno, dijiste que Pablo escribió esto. No Pablo, sino Dios que estaba en Pablo. Ese ser creador que estaba dentro de Pablo. Tal como sucedió con David, cuando dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Y el Hijo de Dios tomó esas palabras del profeta y se adentró en el seno del infierno. Y dijo, derribad este tabernáculo y en 3 días lo levantaré. Y lo hizo, porque la palabra de Dios no puede fallar ni un ápice, no puede fallar. Cuánto agradecemos a Dios por este gran Urim y Tumim. Y saber que nuestras experiencias de esta noche, Señor, se reflejan en esta Biblia. Nacimos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Salmo 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 2:19 Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 64 Querido Dios, si hay un hombre o una mujer aquí esta noche, niño o niña, que nunca haya presenciado esto, ¿cómo podrían resucitar si no hay vida ahí? Oh, dicen, tengo vida. Pero la Biblia dice, la que se entrega a los placeres está muerta en vida. Dices tener vida, pero estás muerto. Afirmas, dice la Biblia, tener vida, pero estás muerto. Dices ser rico y no tener necesidad de nada. Pero no sabes que eres miserable, pobre, desnudo y ciego, y no lo sabes. Y esa es la condición de las iglesias esta noche, Señor. ¿Cómo extrañan estas cosas grandiosas y valiosas? Saber que el gran Jehová Dios, que solo puede producir, Él dijo, tráiganme esos pececillos. Tuvo que tomar los peces para hacer algo con ellos. Mostrando que la resurrección tenía que ser algo con lo que hacer algo. No solo hizo peces, sino que cocinó pescado. Cocinó pan. Él alimentó a 5.000 con 5 panecillos y 2 peces. Oh Señor, estaba en sus manos, y Él era el creador. Pero necesitaba algo en sus manos. Dios, que nos pongamos en sus manos esta noche y digamos, oh Dios, tómame como soy. Y cuando llegue el final de mi vida, permíteme ir con esta esperanza que había en mí, sabiendo que he nacido de nuevo, y que tu espíritu ha dado testimonio de mí, y a mi espíritu, de que soy tu hijo o tu hija. Y en ese último día, los resucitarás. Concédelo, Padre. Mateo 14:17 Y le dijeron, solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Mateo 14:18 Él dijo, traédmelos acá. Mateo 14:19 Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14:21 Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Marcos 6:38 Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a verlos. Y cuando lo supieron, dijeron, 5, y 2 peces. Marcos 6:41 Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6:44 Y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Lucas 9:13 Pero él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos respondieron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta multitud. Lucas 9:14 Porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50.
Lucas 9:16. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Juan 6:9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Juan 6:10. Jesús dijo: Haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5.000. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 1 Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 65. Y mientras estamos con la cabeza inclinada, alguien levantaría la mano y diría: Recuérdame, hermano Branham, en oración. Quiero que Dios me conozca antes de dejar esta tierra, que me conozca tanto que me llame por mi nombre. Responderé: Que el Señor te bendiga, hijo. Que Dios te bendiga, y a ti, señora. ¿Alguien más? Solo levante la mano. Diga: Ora por mí, hermano Branham. Eso es lo que voy a hacer. Que Dios te bendiga, jovencita. Eso está bien. Ahora, con la cabeza inclinada, orando, voy a cantar una estrofa de esta canción. No codicies las vanas riquezas de este mundo, que tan rápidamente decaen, confía en las cosas eternas, que nunca pasarán. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Confía en las cosas eternas, aférrate a la mano inmutable de Dios. 66. Mientras ella juega, ahora, con la cabeza inclinada, podrías simplemente levantar la mano y decir: Sí, Señor, aquí está la mía. ¿Qué hará? Demostrará tu espíritu en ti, que tomaste una decisión. Quiero tu mano, Señor. Dios te bendiga, niñita. Levantaré la mano. Dios te bendiga, niñita, aquí abajo. Está bien, cariño. Dios, ya sabes, se alegra de verte hacer eso. Deja que los niños vengan a mí. Quiero, Dios, que me tomes de la mano, y en ese día, quiero estar en tu mano. Que cuando llames, yo venga. Sí, como Lázaro, Dios te bendiga, hermana. Cuando nuestro viaje termine, si has sido fiel a Dios, hermoso y brillante tu hogar en gloria, tu alma extasiada verá. ¿Qué haces ahora, entonces? Aférrate a la mano inmutable de Dios. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Pon tus esperanzas en las cosas eternas. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10:14. Viéndolo Jesús, se disgustó mucho, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18:16. Pero Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. 67. Padre Celestial, varias manos se levantaron en esta pequeña reunión esta noche, deseando asirse de tu mano inmutable y eterna. Sabiendo que lo que se te ha encomendado, tú dijiste: Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y ninguno se perderá. Y yo lo resucitaré en el día postrero. No puede perecer, no puede ir al juicio, sino que tiene vida eterna. Y solo hay una vida eterna, y esa viene de Dios. Es Dios. Y nos convertimos en parte de Dios, tanto que somos hijos e hijas de Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pensamos como Dios. Pensamos en la justicia y la santidad. Y tratamos de vivir para agradarle. Concede, Señor, que esa clase de vida entre en cada persona que levantó la mano. Y a quienes debieron haberlo hecho y no lo hicieron, te ruego que estés con ellos. Concédelo, Padre. Y cuando el viaje termine, cuando la vida termine, que podamos encontrar paz con Él en ese día, donde nunca envejeceremos, nunca enfermaremos, nunca seremos un problema. Hasta entonces, manténnos alegres y felices, alabándolo. Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 68. Todos ustedes, creyentes, ahora, levantemos las manos y cantemos este coro. Aférrense a la mano inmutable de Dios. Aférrense a la mano inmutable de Dios. Confíen en la eternidad, confíen en la mano inmutable de Dios.
Ahora, tarareémoslo. El hermano Branham tararea. Mientras lo hacen, su vecino, digan. Dios te bendiga, vecino. Estrechen la mano de alguien sentado a su lado. Dios te bendiga. Ambos lados ahora. Ambos lados, estrechen la mano. Dios te bendiga, vecino. Que Dios esté contigo. Confíen en la eternidad. Cuando este viaje termine, sucederá un día de estos, si le hemos sido fieles a Dios, veremos al hermano se guarda allí, su hogar en gloria brillará y resplandecerá, y su alma extasiada lo verá. Aférrense a la mano inmutable de Dios. Me gusta esa adoración después del mensaje. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Construye tus esperanzas en las cosas eternas, aférrate a la mano inmutable de Dios. El tiempo está lleno de rápidas transiciones, nada de la tierra que no se mueva permanecerá, construye tus esperanzas en las cosas eternas, aférrate, echemos un vistazo a Él, ese invisible en el medio ahora. Y simplemente adóralo ahora, mientras cantamos. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Aférrate a la mano inmutable de Dios. Construye tus esperanzas en las cosas eternas, aférrate a la mano inmutable de Dios. Paz. Paz. Maravillosa paz, simplemente adóralo. Descendiendo, el mensaje ha terminado. Adoración. Inunda mi espíritu para siempre, te lo ruego, en las insondables olas de amor. Simplemente báñate en él. Paz. Paz. Maravillosa paz, descendiendo de, esa gran fuente se está abriendo. Arriba. Inunda mi espíritu para siempre, te lo ruego, en las insondables olas de amor. ¿Acaso no te hace sentir algo especial? Paz. Maravillosa paz, que desciende del Padre Celestial. Inunda mi espíritu para siempre, te ruego, en las insondables olas del amor. ¿Acaso no hay en ella algo simplemente rico y dulce? 69. Me pregunto si hay una persona enferma que quiera ser ungida y que se ore por ti. Si la hay, simplemente busca tu lugar. ¿Es esta la señora en silla de ruedas? Déjala que se quede, yo iré a orar por ella. No tiene que levantarse de la silla. ¿Otra? Oh, ¿no te encanta esta parte del servicio? ¿Cuántos sienten, solo saber que la presencia de Dios está aquí? De eso es de lo que hablo. Eso mismo, te apetece. ¿Cuántos sienten que podrían gritar? Ahora veamos. Simplemente se siente como algo que podrían, solo quieren gritar, es paz. Paz. Paz maravillosa, que desciende del Padre Celestial. Inunda mi espíritu para siempre, te lo ruego, en las insondables olas de amor. Mientras estamos en el culto, vamos a ungir a los enfermos ahora y a orar por ellos. ¿No quieres venir por aquí, señora? ¿Qué significa esto? La oración de fe salvará a los enfermos. Todos tarareen esa canción. El hermano Branham ora por los enfermos. Santiago 5:15 y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.